Es un placer recibir a la escritora Julia Navarro, que presenta su último libro, Tú no matarás. Bienvenida. Muchas gracias. Estábamos hablando de que, bueno, dentro de su currículum también es periodista, pero me decía que hace tiempo que no lo ejerce. Sí, porque aunque el periodismo y la literatura son caminos paralelos, los dos son dos mundos absolutamente absorbentes. Yo creo que el periodismo exige las 24 horas del día y la literatura también. Entonces hubo un momento en que al principio yo intentaba compaginar las dos actividades, pero la salud no me daba para tanto. En un momento estábamos hablando fuera de cámaras de tanta conexión, de tantas pantallas, de tanta oferta, de distracción. Cuando hablo de distracción estoy hablando en el buen sentido de la distracción. ¿Cuál es la función del escritor en todo esto que todavía lleva a capa y espada? La función de escribir y el editor de editar sus libros también, ¿verdad? Bueno, yo creo que siempre habrá una necesidad de que alguien nos cuente una historia y esa necesidad de escuchar historias. Si uno echa la vista atrás, se da cuenta que desde el principio del tiempo, desde que el hombre estaba en la cueva e intentaba explicarse a sí mismo el porqué de los fenómenos de la naturaleza, el porqué de su propia existencia, había siempre alguien más imaginativo que buscaba esas explicaciones y se las contaba a los demás. Entonces, esa necesidad de contar y de que nos cuente, yo creo que está en el ADN del ser humano. Y la literatura, a mí me parece que cuando abrimos las páginas de un libro, es la oportunidad de trasladarse a otra realidad, de conocer otras formas de pensar, otros paisajes, otra gente, nos ayuda a reflexionar. Yo creo que la literatura es absolutamente necesaria. Considerando el grosor del libro, usted hubiera sido la persona más querida y popular de la cueva. Seguramente. Nos acompaña la señora Julia Navarro. Vamos a esta presentación, por favor. El miércoles 29 de julio de 1953 nació en Madrid Julia Navarro, hija del autor y periodista Felipe Navarro, conocido como Yali. Julia tenía todo para ser bailarina de ballet. Le sobraban ganas, vocación y condiciones, pero la falta de academias de danza clásica en España por esa época y la negativa de sus padres la llevaron a meterse en otro baile que en la mayoría de los casos es menos conducente, el periodismo. Le tocó debutar con el regreso de España a la democracia en el 77 y ser testigo de un momento histórico. También esquivó balazos 5 años después, cuando los militares intentaron sin suerte recuperar lo que nunca les había pertenecido, un 23 de febrero. Se metió en el conflicto de Medio Oriente, donde comprobó que la sangre que se derrama es la que a nadie le interesa. Trabajó en los principales medios de comunicación españoles, editó varios libros, pero nunca se le ocurrió escribir una novela. Hasta que durante unas vacaciones, mientras devoraba periódicos para no aburrirse, encontró en los avisos fúnebres algo que disparó una idea. Se puso a escribir y así nació en 2004 La Hermandad de la Sábana Santa, un libro al que ni ella ni los editores auguraban gran suceso. Pero se equivocaron. Se convirtió en un éxito publicado en más de 30 países. Lo mismo sucedió con las novelas siguientes, lo que le llevó a dejar de lado el periodismo para dedicarse de lleno a la literatura. Habiéndose casado para siempre en el 83 con su colega Fermín Bocos, junto a quien es madre de Alex, Julia es una escritora tan exitosa como profesional y meticulosa. Cada mañana se levanta de la cama para escribir hasta la hora del almuerzo, sin importar si es domingo o año nuevo. Pasea un rato con su perro Argos y vuelve a escribir, siempre conociendo el principio y el final de sus obras y descubriendo el resto mientras aparece en la pantalla. En su última novela, Tú no matarás, acaso la que le haya costado más, Julia vuelve a contar las pequeñas historias de personajes que caminan por la historia. Un homenaje a escritores, libreros, lectores y todos aquellos que nacen condicionados a ser de una manera, pero encuentran su propio camino. Como la niña que iba a ser bailarina, se volvió escritora de rebote y aún sueña con llegar a Ítaca.
Tenemos que aclarar que el señor que apareció como padre no es No el es mi padre. padre. No es el padre. Pero lo demás está Todo lo demás es perfecto. perfecto. Pero Ese señor no sabemos quién es, ni no tengo ni Julia idea de sabe, ni yo quién es. tampoco. Desde luego, mi padre puedo asegurar que no es. Julia, el ejercicio de escribir, ¿lo hace el oficio o es uno que se obliga de alguna manera a mantener una cierta disciplina? Porque no debe haber nada más terrible para un escritor que una hoja vacía y que pasen los minutos, pasen las horas y esa hoja siga vacía. Escribir es un trabajo. Yo sé que decir esto es poco glamuroso, pero escribir es un trabajo. Las musas no te visitan, a mí nunca me han visitado y tienes que dedicarle horas y horas y horas. La angustia del folio en blanco, o de la pantalla en blanco hoy en día, yo creo que es una angustia que tenemos todos los escritores, ¿no? Y yo cada vez que tengo una idea, tengo una libreta que la apunto porque pienso, si algún día no tengo ideas, en esta libreta tiraré de ella y tendré, bueno, material para poder seguir creando. En el caso suyo, Julia, ¿se planifica lo que uno va a escribir? Sí. O, más allá de las musas, si vienen o no vienen, la inspiración es algo que uno tampoco domina, ¿verdad? La inspiración No. puede llegar en algún momento. De hecho, a la hora de contar una historia, uno se puede basar en la actitud de una persona que pasa por la calle, un perfecto desconocido, y ahí uno enseguida inventa un personaje e inventa una historia. Sí, ¿cómo nace una historia? Como acaba de decir, puede ser de una conversación, alguien a quien ves y de repente te sugiere algo, una noticia en un periódico, que fue mi primera novela, bueno, tantas y tantas cosas. Mi método de trabajo es que yo pienso durante meses qué quiero contar, por qué quiero contarlo, cómo voy a contarlo, y hasta que no tengo toda la historia escrita en la cabeza, hasta que no sé cómo son mis personajes, hasta que no sé cómo empieza y cómo termina la novela, no me siento a escribir. De hecho, hubo una novela que el primer capítulo que escribí fue el último, lo guardé en un cajón, que fue Dispara, yo estoy muerto. Tenía tan claro cómo tenía que ser ese final que me angustiaba pensar que cuando me siento a escribir no sé cuánto tiempo voy a tardar, 2 años, 3 años, y decía, bueno, pero este final, tal y como lo estoy viendo en estos momentos, a lo mejor dentro de 3 años no soy capaz de contarlo de la misma manera, de manera que escribí el último capítulo y luego empecé. Una cosa que a mí me parece mágica de los libros es que me imagino que cuando un escritor o una escritora imagina los personajes, esos personajes tienen una cara, tienen un cuerpo, tienen una forma de vestirse, pero ¿qué pasa? Cuando llegan al lector, esos personajes se transforman en otra cosa. Quizás por más que usted los describa con precisión, cada lector va a tener una visión diferente de ese personaje. Y eso es la magia que tiene el libro, los multiversos que se pueden abrir, ¿no? Claro, A raíz de eso. el libro es de cada lector. Y efectivamente yo cuando estoy construyendo la novela, cuando estoy escribiendo la novela, yo sé perfectamente el rostro que tienen mis personajes, sé cómo caminan, sé cómo se mueven, sé qué expresión tienen ante cualquier acontecimiento. Pero evidentemente cada lector ve un rostro diferente, ve unos movimientos diferentes, ve un pulso diferente. Por eso me gusta mucho acudir a clubs de lectura y reunirme con lectores, porque me parece muy enriquecedora esa visión que ellos tienen de mis libros, de mis personajes. Muchas veces hay escritores o músicos o cualquier artista, ¿verdad?, que crea algo tangible, que genera una relación con lo que crea. Hay quienes dicen son mis hijos, hay quienes dicen son mi creación. ¿Qué son para usted? ¿Cuál es la relación que se genera entre sus personajes y usted? Durante el tiempo que estoy escribiendo forman parte de mi vida de una forma absolutamente intensa, son parte casi como si fuera de mi familia. Vivo con ellos, pienso en ellos todo el día, camino con ellos, habitan en mí, de manera que si yo estoy 3 años, 4 años escribiendo una novela, esos personajes están absolutamente encardinados en mí, en mi vida, forman parte de mi realidad.
Lo difícil es cuando termino la novela, cuando pongo la palabra fin, echarles, que se marchen. A veces no es tan fácil, a veces tardan. Y es necesario que se marchen porque su lugar tienen que ocuparlo otros. Y de repente hay ahí un tiempo en el que los personajes de la novela que acabas de escribir no se quieren marchar y no dejan espacio a los que tienen que ir creciendo. El escritor se puede transformar en esa suerte de artista, por ejemplo, el artista plástico o mismo hasta un escultor que a veces tiene que parar la mano y decir, por favor, no coloques una línea más, una sombra más, una luz más en este cuadro porque esto está bien. Se tiene que volver austero en un momento el escritor. Es verdad, la tentación de estar corrigiendo permanentemente puede ser enloquecedora. Cuando yo reviso, cuando estoy corrigiendo lo que he escrito, a veces pienso, bueno, para ya, porque si no, además vas a destrozar lo que has hecho. No estás mejorando, sino hay un momento que incluso puedes empeorar lo que has hecho. Pero el afán de perfeccionismo yo creo que es algo intrínseco en la condición humana, ¿no? Algo que estás creando, intentar que sea lo más perfecto posible. Julia, yo creo que cuando una persona hace algo que se hace público, como lo que hace usted en este caso el escribir, de alguna manera, si el libro cae en manos de otra persona que tiene una cierta sensibilidad para reconocer al escritor a través de sus personajes o a través de lo que escribe, el escritor de alguna manera se muestra tal como es, abre las puertas de su casa, se desnuda, ¿verdad? ¿Hay algo de eso también? Es una extensión de la... Por más que los personajes no tengan nada que ver con usted, son su creación. Pero, claro, los personajes no tienen nada que ver contigo porque son fruto de la imaginación, pero sin duda tú estás en el libro. Es decir, es imposible, si no, no sería tu propia creación. Yo, de todas maneras, a los lectores siempre les digo, a algunas personas que me conocen más, me dicen, bueno, este personaje, estás tú. Digo, no, yo no estoy en este personaje, realmente estoy en todos los personajes, porque los he inventado yo, los he creado yo, los he sentido yo. Luego hay una parte de mí, aunque sean personajes absolutamente antitéticos a lo que ellos son, pero todo lo que es producto de una creación tiene tu huella. ¿Cuánto vale la historia para usted a la hora de generar, a la hora de, bueno, de decirme esto pasa en tal año, esto pasa durante estas circunstancias de una sociedad o del mundo, ¿verdad? No se puede explicar nada y sobre todo no se puede escribir una novela sin explicar en qué momento tiene lugar lo que tú estás contando, porque todos somos hijos de nuestro tiempo. Ninguno nos podemos explicar a nosotros mismos en el tiempo en el que nos ha tocado vivir, de manera que el peso de la historia es importante. Yo no escribo novela histórica, pero sí cuido mucho el escenario de la historia, precisamente por lo que acabo de decir, porque si no los personajes no se pueden explicar. Si uno lee a Ana Karenina, el personaje no tiene ningún sentido si no es en esa Rusia que nos describe Tolstoy. Pongo ese ejemplo como cualquier otro ejemplo, de manera que el marco histórico es muy importante. Entonces, yo cuando escribo una novela no me detengo en la gran historia, pero sí en el efecto que la gran historia tiene en las pequeñas historias, en las historias cotidianas de los personajes, de todos nosotros. Discúlpeme la ordinariez, pero no se puede cocinar en el aire, se necesita Efectivamente, una olla. efectivamente. ¿Este libro es un camino? Este libro es una larga travesía, empieza con un poema de Kavafis, el gran escritor alejandrino de origen griego. Para mí el poema Ítaca de Kavafis ha sido siempre casi como mi poema de cabecera, ¿no? Kavafis a mí me parece que es uno de los grandes poetas, no del siglo XX, sino de la historia universal de la poesía. Y en Ítaca, Kavafis lo que nos viene a decir es que la vida es una travesía, que soñamos con llegar a Ítaca,
Pocas veces llegamos a Ítaca, por lo tanto, lo importante es la travesía y lo que llevemos dentro de nosotros mismos. Y este libro es una larga travesía que emprenden 3 jóvenes que huyen de la posguerra, huyen de la España terrible después de la Guerra Civil, e inician esa travesía en busca de su propia Ítaca, que nunca van a encontrar, a la que nunca van a llegar, pero que nunca se van a rendir buscándola. Julia Navarro, le agradezco muchísimo esta conversación. Gracias por hablar conmigo. Un placer. Encantado. Muchísimas gracias.